Hola, soy yo de nuevo. En esta ocasión con un trabajo muy distinto. En esta ocasión voy a estarles leyendo el primer capítulo de un libro mm, que fue un poco difícil escoger. Bueno, la actividad en sí está siendo difícil, no tanto por el video o el leer o cosas así, sino de entrada tener que escoger un solo libro cuando, híjole, creo que la lectura forma una parte muy importante en todo mi ámbito. Entonces, escoger un libro es como tener que escoger un hijo, ¿no creen? En fin, todo eso que acabo de decir se supone que lo tenía que decir al final, pero me sentía con la necesidad de compartir o dar una pequeña introducción y solo llegar y leer, porque la verdad es un libro muy grande, es de esos libros que no puedes escuchar hablar, que para entenderlo, para comprenderlo, para aferrarte o para entender las emociones que provoca, lo tienes que leer. Es magia pura este libro, sin duda alguna. Y espero a lo mejor poder, no, les quiero transmitir todo lo que un libro te puede hacer sentir, la magia de las palabras y hasta dónde te llega a transportar el simplemente sentarte y estar leyendo algo. De verdad espero estar a la altura y que este trabajo lo esté de este gigante libro. El libro se llama Flor de piel, es de Francisco Moro y todo lo que desemboca el libro lo voy a decir al final del video. Mientras tanto solo voy a leer. Empezamos. Capítulo 1. La joven se abrió paso a empujones entre las bestias apretujadas de la entrada de la casa que siempre estaba en penumbra. Aparte de la peste habitual a orines, a sudor animal y a paja mojada, un tofu a mandragora la puso sobre aviso. ¿El médico?, se preguntó extrañada. Solo se oía el resueño de la vaca y el piar de los polluelos que picaban el suelo afanosamente. Ninguna voz, ningún sonido humano, ningún ladrido que salía del interior de la casa usualmente atestado de animales y gente. Qué raro, pensó Isabel. Sabía que su madre estaba dentro, porque guardaba cama. Así que depositó en un altillo el manojo de versas que su padre le había encargado recoger. Se quitó los huecos sucios de barro y empujó el portón. Olía a humedad y a rancio. Entornó los ojos, que tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El haz de la luz que se filtraba por la grieta de uno de los muros le hizo descubrir, para su sorpresa, que toda la familia estaba presente en una sola habitación que hacía de establo, cocina, posilga, dormitorio, salón y hasta de enfermería. En el catre de madera lleno de paja cubierta con una sábana de estopa, donde solían dormirse todos juntos, yacía boca arriba una mujer de mediana edad que parecía una anciana, su madre, la Ignacia, la que no paraba de trajinar, la que animaba a los demás, la que amedrentaba, la que no se amedrentaba ni por el frío ni por el hambre, la que parecía inmortal. Sin embargo, llevaba 3 días con calentura, escalofríos, vómitos y convulsiones. Isabel se asustó al ver que le habían salido manchas rojas en el rostro. Arrodillado en el suelo con un rosario en la mano, el cura, don Cayetano Maza, un hombre grueso con las mejillas encarnadas, moscullaba una oración. A Isabel se le revolvió el estómago. El párroco no solía entrar a las casas. No le gustaba restregarse ni con la pobreza ni con la enfermedad. La última vez que lo hizo fue cuando vino a bautizar al hermano recién nacido. Pero cuando llegó, el bebé ya había muerto. ¿Madre?, preguntó Isabel con voz tremura. Vio que sus hermanas pequeñas, María y Francisca, lloraban en silencio. Juan, el mayor, contemplaba absorto el cuerpo yacente. A su lado estaba su padre, Jacobo Sendal,
un campesino fibroso de piel curtida y arrugada, que levantó la vista hacia su hija. Tenía los ojos hinchados, febriles. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel. En vez de contestar, el hombre le devolvió una mirada de impotencia. A su lado, la tía María, hermana de su madre, se encogió de hombros. El pequeño que llevaba en su regazo estiró los bracillos hacia Isabel, que le hizo un gesto de ternura. Viruela, dijo el médico, viruela maligna. Isabel pasó la mirada por la casa, que ni siquiera disponía de chimenea. El techo, las paredes y las vigas estaban negras de hollín. Sobre la cocina de leña se apilaban un par de casos, un montón de platos, cucharones de madera y un cesto con ciruelas. 2 cántaros, una silla y una multitud de aperos y herramientas estaban desperdigados por el suelo, donde una cría de cerdo y varios polluelos deambulaban a su antojo. Isabel reparó en la rueca apoyada contra la cocina, esa rueca para hilar lino que no faltaba en las casas de Galicia, y que había sido la inseparable compañera de su madre. Y entonces, de pronto, tomó conciencia de la realidad. Su madre acababa de fallecer. Era el jueves 31 de julio de 1788. El contraste entre la miseria oscura del interior de su casa y el resplandor de la naturaleza del exterior no podía ser más punzante. Los campos de trigo, centeno y maíz que se extendían por las suaves lonas de los alrededores de la penilla de Santa María de Parada, en el municipio de Ordes, se habían teñido de oro. Pronto habría que cegar. Las florecillas amarillas del tojo, un matorral que mezclado con la plasta de vaca servía de abono, apuntaban al monte. Por encima del canto de los pájaros, las campanas tocaban a muerto. Desde sus casas dispersas e igual de míseras que las de los Sendal, acudían los vecinos al entierro de la Ignacia, muchos de ellos descalzos, porque el campo estaba seco. Sus ropas remendadas de colores oscuros o pardos, impregnadas de olor a humo, se enganchaban con las zarzas de las silvas. No muy lejos de la iglesia donde se dirigían, se erguía el paso del dueño y señor de la mayoría de las tierras del municipio. Junto con un hórreo gigante de piedras donde atesoraban castañas y miel. Los Sendal llegaban por uno de los senderos, caminando detrás del cadáver tendido en un carro que rechinaba, tirado por la vaca, bordeado de manzanos, perales y castaños, y de grandes robles donde animaban tórtolas y arredajos. Era el mismo camino que emprendía Isabel todos los sábados para asistir a la clase de alfabetización que impartía el cura de la parroquia. A pesar de que era una anomalía ser la única hembra en una clase de solo para varones, el cura la había aceptado porque era espirada y también porque el hombre se cansó de discutir con la Ignacia. Harta de sentirse engañada con las pesas y las cuentas, la mujer había empleado toda su energía en vencer la terca oposición de muchos de los vecinos, y hasta la de su marido, que para que la niña aprendiese a contar. Estaba lejos de sospechar que aquellas clases transformarían para siempre el destino de su hija. Para Isabel, aquellos momentos que parecían fuera del tiempo, los únicos en los que aprendió algo que no estuviese directamente relacionado con el mundo en el que había nacido, se habían acabado para siempre con la viruela de su madre. En la sacristía, don Cayetano le enseñó un papel sobre la mesa, el acta de defunción. «Firma aquí», le dijo el párroco, «tú que sabes de letras». Muy despacio, vacilando y con la mejor caligrafía posible, escribió su nombre. Luego leyó en la parte inferior del documento 3 palabras. «Padre, ¿qué significa pobre de
Nada, hija. Eso es solo para que el entierro no os cueste nada. Para el párroco, pobre de solemnidad, no era solo una definición, era un término de derecho que permitía que Ignacia Gómez, esposa de Jacobo Sendal, jornadero de toda la vida, un hombre quieto, de buen genio, sin posiciones ni tierras, fuese acreedora de los beneficios procesales de la pobreza. Uno de esos beneficios era ser enterrado gratis en sepultura individual, donde en el recinto de la iglesia, porque el costo lo asumía la propia parroquia. De modo que a pocos metros de la iglesia, cuyos muros estaban cubiertos de rosas silvestres, alrededor de las cruces del cementerio, se fueron congregando los vecinos, sin acercarse demasiado a los familiares para evitar contagio. La viruela producía un miedo cerval, sobre todo en las mujeres. Si bien la peste o el tifus podría matar más rápidamente, la viruela causaba un terror agudo por sus secuelas que provocaban las erupciones en la piel, capaces de deformar para siempre los bellos rostros. Pero para las mozas de edad casadera, aquello era lo peor que la muerte. Isabel no recordaba haber visto tantos vecinos juntos desde que el propio obispo de Santiago viniese 7 años atrás con la ambición de confirmar en la fe católica a los feligreses. Ahora, todos compartían una misma expresión de perplejidad, atravesada de un destello de pánico. La muerte se había llevado por delante a una buena mujer, que menos de una semana antes se encontraba bien. La mañana en que cayó enferma la habían visto ordeñar las vacas del amo, y por la tarde acarrear grandes ovillos de lino. De pronto le dieron unos sofocos, luego le subió la fiebre, y por la noche se retorcía de dolor en la cama. Avisado el cura, mandó a llamar al médico, que vivía en Ordes, pero el hombre no llegó hasta el tercer día, demasiado tarde. Aunque se hubiese venido antes, tampoco hubiera podido hacer nada. La flor negra, como llamaban a la viruela, era cruel y antojadiza, sobre todo con los pobres. A la hora de enterrar el cadáver, envuelto en un sudario sucio de tierra húmeda, Isabel se hizo un hueco entre sus hermanos. También ella quería participar en el último adiós de su madre, y así juntos depositaron el bulto en el fondo de la zanja profunda, y con una pala echaron cal viva y tierra. Arriba, en el borde, el jovial don Cayetano, abrazado a Jacobo, rezaba un resposo por el eterno descanso de la difunta. Sus palabras, las mismas que usaban los hombres desde el árbol de la historia para protegerse de la muerte, no ofrecieron gran consuelo. La Ignacia se había ido demasiado pronto, sembrando el desconcierto y el terror, y una pregunta que inevitablemente flotaba en el aire: ¿quién sería la próxima víctima? Al alzar la cabeza, Isabel vio una badada de pájaros surcando el azul del cielo. Pensó en el alma de su madre, que por no tener ni un real viajaba con el opuesto al más allá. Aún así, había que estar agradecidos al párroco, porque a modo de alivio dijo que iba a conseguir que el dueño y señor de las tierras diera una misa rezada de 2 reales a Nuestra Señora de los Desamparados, y quizás otra en la parroquia de las Ánimas de Santiago. Bueno, ese fue el primer capítulo. Sin duda alguna no deja ver una gran parte de la historia, ya que si nos fijamos el libro consta de casi 500 páginas, entonces es un pequeño fragmento. Ahora bien, vamos a empezar a hablar más, con un poquito de más profundidad sobre lo que es el libro. A flor de piel retrata la historia de Isabel Sendal. ¿Quién fue Isabel Sendal dentro de la historia? Porque es un libro histórico, sin duda alguna. Nos habla de la viruela, pero hay una parte que no nos está diciendo. Bueno, se sabe de entrada que la viruela fue una enfermedad que barrió al continente europeo en toda su extensión de la palabra,
y muy posiblemente Latinoamérica también fue demasiado afectada por esta enfermedad. Pero, ¿cómo la frenaron? ¿O cómo llegó un momento en donde dijeron, ya no se están presentando tantas muertes como antes? Bueno, resulta que el 30 de noviembre de 1803, de La Coruña, España, zarpa la corbeta María Pita, que en esa embarcación llevaba primero al doctor Javier Francisco Balmis, que, wow, no sé, muy posiblemente este libro esté mezclado con la ficción o con muchas cosas, o a mí me encanta romantizar todo, pero me deja ver un lado de ese personaje tan histórico en el que me pude pegar más a él. Seguimos con Isabel Zendal. Ok. Dentro de esa corbeta se encontraba la cura o la prevención a esta enfermedad. Fue la primer campaña de vacunación que se dio a un nivel demasiado grande. Si nos fijamos en aquel entonces, todavía seguíamos sumidos en el mandato de España, por lo cual México seguía considerándose Nuevo México. Así que España, en el desespero garrafal que tenía por, no tanto por salvaguardar la seguridad de los mexicanos o de los novohispanos, sino en un afán de no perder estas tierras, la corona hace el financiamiento a esta embarcación para que puedan ir a distribuir la vacuna. Ok, pero creo que me adelanté mucho. Vamos por orden. Isabel Zendal, como ya lo leímos o nos metimos un poquito en contexto, fue una campesina, hija de dos campesinos. Su madre, la Ignacia, muere de viruela. Y se leyó que antes de morir tuvo uno de los gestos de amor más grandes, como lo veo yo, a pesar de la época y de la mente tan cerrada que tenían las personas de aquella edad, hizo todo lo que estaba en sus manos para que su hija lograra tener lo mínimo de educación, saber contar y saber leer, saber de letras, como lo mencionan. Y esto fue un factor determinante para que Isabel Zendal fuera lo que realmente es para la historia. Entonces, muere la Ignacia, Isabel queda como que se le otorgan todas las responsabilidades. Eran una familia pobre, entonces todas las responsabilidades que tenía la Ignacia como madre de familia se le pasan directamente a Isabel. Isabel era una niña, estaremos de acuerdo. Entonces, su papá, Jacobo Zendal, en un intento desesperado por decir, híjole, es que entonces tú también vas a morir exactamente como tu madre, o sea, va a perdurar esa historia. ¿Qué les estoy ofreciendo a los hijos? Hizo otro de los actos de amor más grandes del mundo. Llevó a Isabel con el párroco de la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la única oportunidad que tenían las muchachitas de la edad de Isabel para poder salir de los pueblos y de la pobreza era irse de sirvientas a la ciudad, como le llamaban. Y la manera o el medio que tenían para ellas poder salir era a través del párroco. Entonces, lo que hace el papá, el Jacobo, es darle los únicos 2 huevos que les quedaban para comer al párroco y decirles, le traigo esto, pero por favor ayúdenme a sacar a Isabel de aquí. Ella ya tiene un estudio en letras, o sea, ella ya tiene o es un grado más arriba de lo que yo le puedo ofrecer a alguno de mis otros hijos. El párroco, más como un acto de bondad, recomienda a Isabel. Le dice, ¿sabes qué? No te vas a ir tanto de sirvienta. Te vas a ir como la nana de una familia rica. Quieren que les enseñes a sus hijos o que los apoyes, primeramente dedicarse al 100 de los niños, pero enseñarles en la lectura, en la escritura, en cosas así. A pesar de que Isabel solamente tenía lo básico, fue un propulsor muy importante para que ella pudiera salir de donde estaba, de no quedarse resignada al mismo destino que llevaba su madre y su padre. Entonces,
Lo describen como una noche demasiado triste, una de las noches más tristes que ha tenido la familia. Dormían todos en un catre, como ya se dijo. Entonces, el padre dice que toda esa noche durmió abrazada de Isabel porque sabía que era la última vez que veía a su hija en quién sabe cuánto tiempo. A la mañana siguiente, Isabel recoge sus cosas y viaja a La Coruña. La Coruña era la ciudad más cercana, una de las ciudades más importantes, de las costas más importantes que tenía en ese momento España. Viaja a La Coruña, se asienta con la familia y, y empieza a trabajar. Empieza a trabajar con esta familia, se encariña con los niños, obviamente, eh, y ya no era solo la sirvienta, tenía algo más que eso, era la nana de los niños. Tenía más de lo que ella se podía imaginar. Tenía un cuarto propio, tenía ropa, tenía días de descanso, tenía comida segura. Era otro estilo de vida al que ella sinceramente no estaba acostumbrada. Pasa el tiempo, ella se va haciendo más cercana cada vez a la familia, pero lamentablemente ocurre lo que en muchas situaciones pasa. Isabel se enamora. Se decía, la cocinera siempre le decía a Isabel, hija, no te vayas a enamorar de los hombres, porque los hombres solamente te ilusionan y se van, en palabras exactas. Pero aún así, ella buscaba esa parte de su vida. Isabel se enamora un buen día de Benito Valdés. Benito Valdés era un soldado de aquel momento que estaba, su, su tropa, vamos a decirlo de esta manera, estaba de descanso en lo que se les llamaba para las guerras que estaba teniendo España en aquel momento. Entonces asienta un momento en La Coruña, Isabel se enamora de él, va pasando el tiempo. Él siempre le mencionó que su destino de ambos era irse a Estados Unidos a conseguir fortuna, así lo llamaba él. Entonces le bajó el cielo, la luna y las estrellas y le prometió muchísimas cosas. Le había ofrecido un futuro que a lo mejor Isabel jamás esperó tener. Y bueno, un buen día eh, él la va a visitar y le dice, ¿sabes qué? Me acaban de informar que tengo que ir a combate. Híjole, llega una penosa última cita. En esa última cita, él le dice, ¿sabes qué? Ya me voy, pero necesito que hagamos algo. Y bueno, ya nos esperamos que cese algo. ¿Qué pasa? Cuando ocurre esto, ocurre una noche antes de que Benito se vaya. Tienen relaciones, Isabel regresa a la casa, no ocurre nada, Benito se va. Y le juró que todos los días, pese a como estuviera, iba a mandarle una carta. Le llegara el tiempo que le llegara, todos los días iba a tener una carta de él. El tiempo fue pasando, las semanas fueron pasando, los meses fueron pasando y Isabel no tenía ninguna noticia de Benito. Pero con el tiempo también vino llegando algo muy importante. Isabel se da cuenta que está embarazada. Primero, quieran o no, sigue siendo una nana de la casa rica, pero al fin y al cabo una nana. Y en aquel momento, ser una madre soltera, una mujer que no tiene un compromiso y tener un hijo, era un pecado, era algo muy brutal. Entonces era deshonra segura para ella. La señora de la casa, por esas fechas, tiene viruela, se enferma de viruela. Entonces había un proceso que se le llamaba inoculación. Este proceso consistía en inyectarle a la gente sana el virus de la viruela para que quedaran inmunizados, le llamaban en aquel entonces, porque si llegabas a sobrevivir de la viruela, quedabas inmune a esta enfermedad. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Van a pasar ciertas cosas. Primero, aislaron a la señora de la casa, a Isabel la inoculan. Y ahí fue en el momento en el que ella se dio cuenta que tenía que decir que está embarazada. Le dice a los señores, ¿sabe qué? Estoy embarazada. El señor le dice, mira, si tú me permites o me apoyas con todo esto, híjole, voy a quedar eternamente agradecido contigo. Isabel cuida a la señora,
en todo aspecto. Fue, la verdad, un acto de bondad muy grande de ella, dedicarse y arriesgarse sobre todo a pasar por ese proceso. La señora sale de la enfermedad, pero obviamente con las secuelas que ya se mencionaron en el primer capítulo, que las cicatrices que te dejaban, los rastros que te dejaba esta enfermedad eran una cosa terrorífica. Pero le dicen a Isabel, ok, vamos a inocular también a los niños, me voy a arriesgar a tomar ese proceso. Inoculan a los niños e Isabel está todo el tiempo con ellos. Isabel, una vez inoculado a los niños, con el hecho de que la señora salió adelante gracias a ella y gracias a que no se despegó ni un solo momento, los señores quedaron tan agradecidos con Isabel que la formaron parte, la hicieron parte de su familia. Nace meses después Benito. Benito es el hijo de Isabel. Decidió ponerle el mismo nombre que su padre para que de alguna manera, si él no estaba cerca, mínimo supiera o él tuviera una noción de me llamo como mi padre. Se le enviaron muchos telegramas a Benito, el padre, y jamás lo respondió. En ese momento había una única opción para que Isabel, su reputación no quedara manchada, y era presentar ante la sociedad que ella había sido abandonada con una promesa de amor. Algo ilógico actualmente, pero muy válido en aquel momento. Entonces, sí se sufrió demasiado. Al principio, Isabel obviamente siguió cuidando a los hijos, creció con Benito. Benito creció dentro de la casa de los patrones de Isabel, pero no era el mismo contexto, era un bastardo de alguna manera Benito, así que generó muchos problemas en Isabel y Isabel no se sentía realizada de alguna manera. Un buen día el señor le dice, ¿sabes qué, Isabel? Tengo un trabajo para ti, a pesar de que no te quiero perder, quiero que tú sigas creciendo. Entonces la manda como ayudante de un albergue, de un orfanato para niños, y ella reforma todo el orfanato, literalmente. Al paso del tiempo, cuando la vacante de dirección o de dirección de la encargada de aquel momento del orfanato termina, la primera en postularse es Isabel. Hace magia con los niños, crea nuevos procesos. Primero que nada, de entrada, cambia la alimentación de estos niños. El edificio lo volvió mágico, hizo un ambiente familiar. No solamente se dedicaba a vigilar que todo estuviera bien, iba más allá que eso. Ella realmente se preocupaba por los niños. Los sentía suyos. Criando obviamente a su hijo en todo este contexto, fue muy favorable para el niño con el paso del tiempo. Pero vamos a hablar de la otra parte muy importante de este libro, que es Francisco Javier Balmis. Híjole, ese hombre desde toda su vida, desde que nació, puso un pie en este mundo, sabía que quería ser doctor. Su padre lo es, su abuelo lo era, todo el mundo lo era. Incluso decían que era un anciano en el cuerpo de un joven porque él prefería 1000 veces quedarse estudiando o leyendo algo que salir con los demás niños. De entrada sabemos que toda su vida se resume en medicina. No hay nada más que eso. De hecho, su primera esposa lo describe de esta manera. Que nada, Balmis no va a poder amar a nada en este mundo que no sea la medicina. Porque para eso nació. Él es para la medicina. Él empieza atormentándose oye, la viruela es una enfermedad que realmente nos está afectando y nos está matando. ¿Qué demonios vamos a hacer? Bueno, se avienta leyendo muchísimas cosas. Empieza con la vacuna. La vacuna, no nos vamos a meter tanto en el proceso. Una hablar concretamente de lo que es el libro. Lee sobre la vacuna, le llama muchísimo la atención como de una inflamación que surge cuando inyectas la viruela de una vaca directamente sobre la piel de un humano, se forma una pústula. De esa pústula pueden salir muchas vacunas. De esta manera, las personas quedan protegidas.
pero se dio cuenta de algo muy importante. Para que la vacuna surtiera efecto o rompiera, como le dicen, él tenía que buscar personas que no estuvieran infectados, que no hubieran tenido viruela antes. Obviamente era imposible saber porque, primero, en aquella época no había tanta tecnología para tener un orden y un control de las cosas. Y segundo, no es como si de verdad se pusieran a escribir todas las personas que tienen una viruela, tuvieron una viruela. Y llega a la conclusión que la única manera sensata de llevar a cabo este proyecto es buscando niños. Así es como llega a La Coruña con Isabel Zendal. Él le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a salvar a todo el mundo con tu ayuda y con 20 niños más. Nos vamos a enzarpar en una aventura que va a tener de todo, pero sobre todo va a salvar a las personas. Ahí surgen contratiempos entre que Isabel no quería, que Isabel sí quería, y al final le dice, ¿sabes qué? Si tú te vienes conmigo a Nuevo México, de entrada te dejamos a vivir allá como toda una señora, con el título de señora, y yo me encargo de que tú y tu hijo no vuelvan a pasar por la humillación que pasan en La Coruña. Con tal de salvaguardar la vida y el bienestar de su hijo en muchos aspectos, Isabel acepta. Se enzarpa en ese gigante viaje por el mundo, imagínense, 20 niños, una mujer, toda una tripulación, 2 doctores, Francisco Javier Balmis y José Salvani y su gama de doctores, salieron de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Salieron para no regresar. Bueno, obviamente regresaron, pero fue un proceso demasiado largo. Vacunaron a Perú, a Cuba, a Lima, a Brasil, a todos los países que se puedan imaginar, obviamente enfrentándose a diversas adversidades, que si la selva, que si las personas no se querían vacunar, que si el gobierno no estaba de acuerdo, fue un desastre. Hasta que llegaron a lo que Balmis describe como la joya de la expedición, en este caso, Nuevo México, Nueva España, una disculpa, Nueva España. De ahí tenemos para hablar de rato. Balmis se enamora de Isabel, pero Isabel se enamora de Salvani. Entonces es un triángulo amoroso muy interesante que le da esa chispa a la historia. Y así es como surge. Isabel finalmente decide que se va a quedar en Puebla. De hecho, ella muere en Puebla y está en Puebla. Un cambio radical en la historia de Isabel es que terminó siendo la mujer de uno de los curas de Puebla. Ay, lo sé. Es, es un poco sorprendente. De hecho, yo juraba que se iba a quedar con Balmis o con Salvani, pero no surgió de esa manera. Pero aún así, el libro no me decepcionó para nada. No hubo un solo momento que yo dijera, híjole, siento que pudo haber sido de esta manera o de esta otra. Eso no es lo relevante. La expedición termina, obviamente, pero investigando un poco más después del libro me di cuenta que no hay información concreta o relevante sobre Isabel Zendal, o sea, hay muy poca información. Es más, no se sabe ni su nombre completo. No sé si actualmente sí. No, ya no me metí a investigar. Tiene unos buenos años que leí el libro, sinceramente. Eh, Hay muchas frases por recordar que yo les pudiera decir. Una que intenté, de hecho, tengo la manía de subrayar los libros, pero aún así intenté recordar alguna frase que me gustara mucho. Y hay una en particular que se me quedó pegada, que es, la voz es la mitad del amor. Es, a lo mejor y no tiene un contexto y no engloba el libro, pero es una de mis frases favoritas. Hay otra que dice Balmis, se lo dice a Isabel una noche que están en el barco. Le dice, del bien que uno hace siempre quedará algo, de todo lo demás nada. Suena como un hombre que salvó al mundo, que lo fue, sin duda alguna, pero también fue un hombre que siempre justificaba que, que no importaba cómo alcanzar las cosas, que lo importante era hacerlas. Entonces, híjole. Hay otra. Cuando Salvani y Isabel se enamoran,
él estaba muy enfermo, él tenía tuberculosis, entonces iba a morir inevitablemente. Entonces, una noche, igual, en la cubierta del barco le dice, Isabel, ¿sabes qué? Pronto puede ser tarde. Este libro lo leí un poco antes de que iniciara la pandemia, pero lo volví a retomar cuando estaba en su auge todo esto. Y hay una frase que resuena mucho. Es pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. Aplicaba mucho en el contexto en el que leí el libro, así que, híjole, también es algo sorprendente leer. En fin, Javier Moro, sin duda alguna, escribió un gran libro. Escribió un libro que me marcó mucho. Quedé un poco más enamorada de todo este contexto, de cómo la medicina logra conectar tantos factores, cómo 20 niños pudieron salvar al mundo, cómo una mujer pudo contribuir al mundo, hablando desde la parte feminista, cómo este triángulo amoroso incluso pudo afectar todo esto, pudo terminarlo, la historia que hay detrás, la manera en la que describen a México, a pesar de que el escritor es alguien español, son demasiados factores que me hacen que este sea uno de mis libros favoritos. Lo recomendaría sin duda alguna, pero no siento que sea un libro que yo te pueda platicar y ya. Es un libro que tú tienes que leer para entender muy bien y entender con mayor profundidad esto. De entrada, el puro libro es sorprendente. Ahora bien, bajo el contexto. Este libro me lo dio una persona que le tengo un gran aprecio. Entonces, por ese simple hecho, es uno de mis más grandes tesoros. Y es lindo, es muy lindo el gesto dentro de eso, pero no nos vamos a desviar. ¿Qué me marcó del libro? De entrada, me demostró que a pesar de que no es un libro de romance, porque no es un libro de romance, yo siempre intento buscar la manera de que todo sea de romance. De salida, wow, sin duda alguna, me hizo reflexionar mucho sobre los privilegios de los cuales gozo actualmente, de, de la evolución en el área de la medicina, que es algo brutal, porque, híjole, si te pones a leer las campañas de vacunación actuales y las comparas con las campañas de vacunación que Francisco Javier Balmes, Isabel Sendal y Joseph Selvani tuvieron que enfrentar, son bárbaras. O sea, no hay manera en la que yo pueda describir la admiración que les tengo. Y creo que nunca va a existir alguna palabra que yo pueda decir para decir que no sea wow. Es sorprendente todas las adversidades que tuvieron que enfrentar y jamás flaquearon, jamás se rindieron. Francisco Balmi siempre dijo, voy a llegar a La Coruña rodeado de todos nosotros, de todo mi equipo, y nos van a recibir como nos lo merecemos, como algo más que reyes, porque eso fue, o sea, emprendieron una aventura sin esperar nada y lo lograron todo. Cambiaron, sin duda alguna, la manera de frenar una enfermedad tan grande, una epidemia mundial. Es todo de mi parte. Obviamente, vamos a empezar con, ya lo mencioné, esta es la tercera vez. El escritor es Javier Moro. El libro es de la editorial Planeta. Su año de edición es del 2015, pero su publicación se dio entre el 2015 y 2016 en Barcelona, España. Es un libro largo, sin duda alguna, pero es un libro que vale completamente la pena. Sin más, muchas gracias por escucharme. Creo que se alargó un poquito el video y espero haber dejado claro mi punto de vista sobre este video. Y sinceramente, es algo que se tiene que leer y no solo escuchar. Muchas gracias. Hasta el próximo trabajo.